Buena gente, ¿cómo están? Ya estamos en el cuarto video de lo que es esta serie donde estamos optimizando nuestro proyecto de call center análisis. En el video de hoy vamos a empezar ya a responder las preguntas de negocio. Se me ocurrieron cuatro, así que vamos directo a verlas. Bien, la primera pregunta es calcular la cantidad de llamadas no resueltas. Siempre que nos dan una pregunta de negocio, lo primero que tenemos que hacer es analizar bien nuestra tabla de hechos o en la tabla donde vayamos a estar trabajando o las tablas que vamos a utilizar para responderlas si es que usamos una medida. Esta la vamos a responder en una medida. Eh, ¿Por qué? Porque esta puede parecer una pregunta muy sencilla donde nada más, por ejemplo, intuitivamente lo primero que se nos ocurre, listo, cuento la cantidad de filas de mi tabla de hechos en donde la columna de respuesta sea no. Pero vamos a ver que tenemos que analizar bien el contexto, toda nuestra tabla, para estar seguros que lo que vamos a responder es eficiente. Así que vamos a la vista de tablas y vamos a enfocarnos en nuestra tabla de hechos. La columna en la que tenemos que trabajar es en Resolved, que sabemos que tiene dos valores distintos, sí o no. Pero supongamos que, bueno, vamos a responderla así como primero se nos ocurre. Vamos a crear una nueva medida. La vamos a llamar Q no resolved. Q viene de quantity en inglés, que quiere decir cantidad, sea cantidad de no resueltas. Eh, Como les había dicho en los videos anteriores, si nuestros valores están en inglés, hagamos todo en inglés, mantengamos esa línea. Así que, ¿cómo la podemos responder? Vamos a hacer un calculate con un count rows, o sea, para contar las filas de... Vamos a contar las filas de nuestra tabla de hechos, en donde nuestra columna response, resolved, perdón, no response, donde nuestra columna resolved sea igual a no. Creamos nuestra medida, vamos a mostrarla en... Creo que todas estas páginas tienen algo, no. Vamos a eliminar este objeto, son unos experimentos que estuve haciendo. Y bueno, tiramos la medida para que en una tarjeta nos muestre la cantidad, 1354. Vamos a validar este número, siempre validen los resultados que les da sus medidas para no confiar tan así abiertamente. Y lo que vamos a hacer es filtrar nuestra tabla de hechos en donde la respuesta sea no. Una vez que tenemos nuestra tabla filtrada, nos vamos acá abajo y nos va a dar la información de que nuestra tabla calls tiene 5000 filas y actualmente tiene 1354 filas filtradas. O sea que nuestro resultado es correcto. Pero acá viene la cuestión donde le digo que hay que analizar el negocio. Entonces nos vamos a desfiltrar. Vamos a seleccionar todo para que muestre todo, todas las filas. Muy bien. Entonces la cuestión es esta. Listo, o sea, así como hicimos, intuitivamente fuimos y bueno, contamos las filas de nuestra tabla cuando la columna resolved esté filtrada por no, o sea que las que no se respondieron. Pero si tenemos, ahí ya tendríamos nuestro trabajito hecho, listo. Pero nosotros siempre vamos a intentar ir más allá para ser eficientes en nuestro laburo y vamos a ver esto. Está bien, yo tengo que la columna resolved están en no, las que no respondieron. Pero también tengo nuestra columna de las contestadas, que nos aporta mayor información, y podemos tener contestadas como que sí o como que no. Entonces, a mí, ¿qué me da mayor información o una información más eficiente? Contar las que no se respondieron en total, o sea, tanto si se atendieron o si no se atendieron, o las que no se respondieron cuando sí se atendieron. Yo creo que por lo menos yo, que lo más
no quiero decir correcto, pero sí que la información más útil es saber las que no se respondieron cuando sí se atendieron. Porque si no se atendieron, ya está, ya sabemos que obviamente no se van a responder. Entonces, listo, yo dejaría esta medida por las dudas que se quiere saber las no respuestas, aunque tampoco se atendieron. Pero vamos a crear otra medida donde sí vamos a tener en cuenta las que sí se atendieron y no se respondieron. Entonces, vamos a llamarla Q no. Esta lo pueden llamar como a ustedes les parezca, lo más demostrativo posible. Entonces, Q no resolve and ans. No, no me convence mucho este nombre. Q no resolve and y que sí se atendieron. Y lo que vamos a hacer ahora es un calculate. Otra vez, vamos a contar las filas de nuestra tabla de hechos, en donde la columna de answer, donde nuestra columna de answered sea igual a sí y nuestra columna de resolved sea igual a no. Ya tenemos nuestra medida hecha. Vamos a ver qué resultado nos da. Ya vemos que bajó la cantidad, nos dice 408, así que vamos a validar de nuevo. Vamos a vista de tabla, nos vamos a nuestra tabla de hechos y ahora las vamos a filtrar por las que no se respondieron. Pero ahora las que sí se atendieron. Perdón, las que no se resolvieron, no las que no se respondieron. Y nos dice que de 5.000 filas tenemos 408 filas filtradas. Así que no me acuerdo bien que no. 408, así que nuestro resultado es correcto. Y ya tenemos la pregunta de negocio respondida de dos formas distintas. Tenemos las que no se resolvieron y en total, aunque se hayan atendido o no, y las que no se resolvieron, pero sí se atendieron. Sería como un poquito más real, podríamos decir. Así que bueno, ya tenemos nuestra primera pregunta resuelta. Vamos por la segunda. Bueno, gente, nuestra segunda pregunta es: ¿cuál es el tiempo muerto que tiene un agente entre llamada y llamada en el mismo día? Estas tres preguntas primero las vamos a responder en columnas calculadas y luego las vamos a pasar a medida, sacando el promedio, la mediana, o sea, aplicando alguna medida de tendencia central para que nos dé una información más útil. Pero primero vamos a comenzar respondiéndolas en columnas calculadas en crudo. Y lo que yo suelo hacer siempre de responder antes de escribir el código DAX para responder alguna pregunta de negocio, primero lo que me hago es un pseudocódigo. Y esto se los recomiendo totalmente. Si no les hace falta, bueno, es porque son unos cracks de la vida y no les hace falta. Pero yo siempre lo escribo en pseudocódigo primero. Pseudocódigo quiere decir a mano. Ahora lo vamos a hacer juntos, pero empezamos a escribir qué cosas tenemos que tener en cuenta para poder responderla. Y después cuando lo paso a DAX, tengo otro, o sea, serían dos pasos en donde yo pienso cómo la estoy respondiendo y me empiezo a dar cuenta de cosas que quizás yendo de una al código no las tengo en cuenta, se me escapa un poquito la tortuga. Y bueno, igualmente siempre después, una vez que aunque los resultados nos den bien como nosotros esperamos, siempre es mejor volver a revisar por las dudas y ver si se nos ocurre alguna cosa más que se nos fue. De hecho, yo les voy a mostrar, porque esta pregunta yo ya la respondí y la respondí de una forma, y luego antes de hacer este video me di cuenta que podía tener otras cosas más en cuenta para que la respuesta sea, en realidad las tuve que tener en cuenta y en ese momento no la tuve en cuenta para que la respuesta sea correcta. Así que les voy a mostrar los dos códigos una vez que terminemos para que vean la diferencia. Y aparte, si se dan cuenta, ahí atrás tengo una pizarra que es un pseudocódigo viviente, que siempre me anoto cosas antes de responder o hacer algún laburito.
y la verdad que me sirve muchísimo, pero bueno, eso queda en cada uno. Vamos a hacer el pseudocódigo. La pregunta es, vamos a copiarnos la pregunta y la vamos a pegar para tenerla ahí y no tener que estar yendo desde Power BI al archivo de texto. Entonces, ¿cuál es el tiempo muerto que tiene que tener un agente entre llamada y llamada en el mismo día? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, ¿cómo vamos a sacar esa resta, ¿no? Para saber la diferencia entre llamada y llamada. Tenemos que tener en cuenta que la llamada actual, entonces ponemos en realidad el resultado va a ser igual a llamada actual menos la última llamada anterior. Última llamada anterior. Para sacar este resultado, ¿qué cosas qué otras variables tenemos que tener en cuenta que van a influir? Primero, nos está especificando la pregunta en el mismo día. Entonces tiene que pasar en el mismo día. Entonces, ¿qué vamos a sacar? Este resultado, sí. El día es igual al día actual, o sea, el día de la llamada, si el día de la llamada anterior, vamos a especificarlo mejor. Si el día llamada anterior es igual a día actual, otra cosa a tener en cuenta, que tiene que ser el mismo agente. Entonces, si agente llamada anterior es igual a agente actual, ¿y qué más tenemos que tener en cuenta? Que cómo sacamos cómo vamos a obtener la llamada anterior sería, o sea, tenemos que saber que la llamada anterior tiene que ser menor a la actual. Entonces, llamada anterior tiene que ser menor a la hora actual. Y acá vamos a especificar mejor. Vamos a poner hora llamada anterior. Entonces, estas son las tres primeras condiciones que tendríamos que tener en cuenta. Vamos a ver si más adelante se nos ocurre otra. Estas serían las tres principales. Y de hecho, lo que me pasó a mí es que la primera vez que respondo a esta pregunta, ya con estas tres condiciones dije, listo, ya está, ya tengo todo lo que necesito. O sea, el día tiene que ser igual al actual, el agente tiene que ser el mismo y la hora obviamente tiene que ser menor a la actual. Que vamos a sacar la máxima hora anterior a la actual, porque sería la última. Pero si nosotros vamos a ir a Power BI y vamos a ver, vamos a nuestra tabla de hechos. Y si vemos todas nuestras columnas, hay una que en los videos anteriores les había dicho que me confundía un poquito el nombre porque decía Average Talk Duration, que quiere decir el promedio de la duración de la llamada. Que bueno, no sé por qué habrán puesto el average, pero vamos a tomarla como que es la duración de la llamada, o sea, de la llamada actual. Entonces, vamos de nuevo al pseudocódigo. Si nada más me quedo con la hora anterior, está bien, pero no es el tiempo muerto real, porque el tiempo muerto real va a ser la hora anterior más lo que duró la llamada. Entonces ahí sí, si resto mi hora actual, o sea, si resto actualmente son las 4:30 de la tarde, y yo tuve una llamada, mi llamada anterior fue a las 3 de la tarde. Entonces yo diría, si resto mi hora actual con la llamada anterior, o sea, vamos a redondear en las 4 de la tarde. 4 de la tarde menos 3 de la tarde es una hora. Pero no es el verdadero tiempo muerto. Porque yo, después de las 3 de la tarde, tuve X tiempo en la llamada, trabajando en la llamada. Entonces no es mi tiempo muerto una hora. Mi tiempo muerto va a ser
Las 3 de la tarde más, supongamos que la llamada duró media hora, 3 de la tarde más media hora son 3 y media. Y 4 de la tarde menos 3 y media son media hora. Mi tiempo muerto real fue de media hora, no fue de una hora. Entonces a esto es lo que yo les digo, que estas cosas por ahí, el pseudocódigo, es lo que cuando después lo pasamos a DAX, en ese proceso se nos puede ir despertando la chispa y darnos cuenta de otras cosas. Entonces, o el resultado no va a ser esto, sino que el resultado va a ser última llamada anterior más duración. Ahora sí, ya tenemos nuestras condiciones bastante resueltas, pero también tenemos que saber cómo vamos a calcular la duración. O sea, la duración tiene que ser de esa llamada. Pero vamos a tener en cuenta otras cositas. No vamos de nuevo a Power BI. Entonces, listo. Entonces yo digo, ya está. Por ejemplo, estoy en la fila 2. Vamos a ordenar esto de manera ascendente, las columnas de ID. No sé, tenemos nuestra tabla filtrada, si no me equivoco, sí. Seguimos teniendo nuestra tabla filtrada de cuando respondimos la pregunta anterior. Entonces vamos a desfiltrarla. Muy bien. Estoy en la segunda fila. El agente es... Vamos a cerrar esto así tenemos la vista un poquito más completa. Nuestro agente es el 1, la segunda fila el agente es el 2. Estamos hablando de distintos agentes. Vamos a filtrarla por un mismo agente para centrarnos en uno. Y listo, estamos en el agente siempre es el mismo. Entonces, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta. Nosotros ahora podríamos decir, listo, yo lo que hago es, agarro el ID anterior, de la fila anterior, supongamos, estamos en esta fila, ¿no? La ID es 0025. Listo, ¿qué hago? Agarro la hora del último ID anterior, que en este caso sería 008. Pero miren, otras cosas que tenemos que tener en cuenta, siempre tenemos que intentar evitar la mayor cantidad de errores que se nos ocurra que puede haber o cuestiones que pueden, que pueden influir. Y si yo digo, listo, estoy en el 0025, agarro el ID 008 y ya está, tomo la hora. Muy probablemente sí sea la máxima hora anterior. Porque, por ejemplo, yo me quedo con estas tres filas anteriores y digo, bueno, listo. Una hora es las 9 y 12 minutos. Las otras horas son las 10 y 22. Entonces, listo, me quedo con 10 y 22. Pero vemos que podemos tener la misma hora. O sea, no es que va a ir cambiando la hora. Podemos llegar a tener la misma hora. 2 horas idénticas, anteriores, iguales. ¿Qué pasó? Que a la misma gente le cayeron dos llamadas al mismo tiempo exacto. Y yo lo que dije es, bueno, puede ser un error, ¿no? Insertaron los mismos datos dos veces, sería un duplicado. Pero no es un duplicado. Porque si nos vamos a la columna de duración de llamada, vemos que las duraciones son distintas. Una duró 3 minutos y 40 segundos y la otra duró 38 segundos. O sea, son dos llamadas distintas. Entonces ahora tenemos que tener en cuenta eso. Si no nos hubiéramos puesto, si no hubiera puesto a revisar por las dudas todo, este error me lo hubiera comido o esta cuestión me lo hubiera salteado. Esto es a lo que me vengo refiriendo, ¿no? Hay que siempre estar, saber mucho el negocio, las cosas que pueden pasar, tenemos que estar en cuenta muchas cosas que a veces hasta nos van a omitir cuando nos pasen los requerimientos o nos especifiquen cosas. Hay veces que por ahí se les saltea y bueno, está bueno que nosotros nos demos cuenta de eso. Entonces listo, ya sabemos que por ID no nos podemos guiar, nos podemos tomar el último ID anterior, porque puede pasar esto. Supongamos, bueno, en este caso, que de hecho en este caso está pasando, porque yo digo, bueno, listo, puedo tener el mismo horario y me tomo nada más el ID anterior y no sería lo correcto, ¿por qué? Porque esta duró menos. Esta duró 38 segundos nada más. Entonces, cuando saque el cálculo, la resta de mi hora actual menos la hora anterior más la duración, voy a tener que agarrar ahora, voy a tener que poner una condición más, que sea el máximo tiempo de duración anterior también. Porque yo la resta la tengo que hacer para que me dé el valor verdadero, el exacto, voy a tener que tomar los 3 minutos 40 segundos. Que ahí sí me va a dar el verdadero tiempo muerto. Porque vamos de nuevo, vamos a poner el ejemplo de nuevo, yo sé que por ahí puedo ser muy redundante y capaz que los canso, pero quiero que entiendan bien esto.
Entonces vamos a poner otro ejemplo. Listo, mi llamada actual es a las 4 de la tarde. Y tuve dos llamadas a las 3 de la tarde al mismo tiempo. Me cayeron dos llamadas. Una duró 10 minutos y la otra duró media hora. Entonces, si yo agarro, supongamos que tengo mi tabla, y yo agarro la máxima hora anterior, listo, 3 de la tarde. Y digo, bueno, pero me fijo o sea, la última que registré, dice que duró 10 minutos la llamada. Entonces hago 3 de la tarde más 10 minutos, hago 4 de la tarde menos 3 y 10 minutos, me da 50 minutos de tiempo muerto. Pero mi otra llamada a las 3 de la tarde duró media hora. Entonces mi verdadero tiempo muerto es 4 de la tarde menos 3 de la tarde y 30 minutos. O sea, sería 30 minutos mi verdadero tiempo muerto. Y a nuestra columna nueva calculada la vamos a llamar Time Agent, o sea, tiempo muerto de agente. Y vamos a empezar a crear nuestras variables, las variables que necesitamos. ¿Y cuáles van a ser? Vamos a nuestro pseudocódigo. ¿Qué variables necesitamos? Primero, en la fila en la que estemos, necesitamos guardar nuestra hora actual, nuestro día actual, nuestro agente actual y nuestra hora actual, porque con estos valores vamos a filtrar nuestra tabla de hechos, o sea, la tabla que estamos trabajando, y nos vamos a quedar con esas filas necesarias para ir comparando. ¿Cuáles van a ser esas filas necesarias? Donde el valor que tengan en su columna date sea igual, o sea, el valor que tengas en su columna de fecha sea igual a la fecha actual de esta fila, el agente sea igual al agente actual de esta fila, y la hora de llamada anterior sea menor a la hora actual de nuestra fila. Entonces, supongamos que estamos en la fila de ID 0025 y que necesitamos guardarnos. Tenemos que saber el valor que tenemos en nuestra columna date. Entonces vamos a llamarlo actual date, que va a ser igual al valor que tenemos en calls date. Siempre tenemos que pensar, como estoy creando una columna calculada, tenemos que centrarnos en que estamos en una fila, ¿no? En esta fila. Por ejemplo, estoy dando el ejemplo, en realidad vamos a empezar por la primera fila. Vamos a estar acá. Entonces, nos quedamos con el valor de la columna date. Necesitamos el valor de la columna de ID agent. Entonces vamos a crear, le di a enter, siempre para saltar de línea en línea. Tenemos que hacer shift enter. Entonces creamos nuestra variable de actual agent ID, y va a ser igual al valor que tenemos en nuestra columna de ID agent. Necesitamos, también dijimos, la hora por la que vamos a estar filtrando nuestra tabla. Entonces tiene que ser actual hour, que va a ser igual al valor de nuestra columna time. Entonces, ya teniendo nuestras variables, lo que vamos a hacer es filtrar nuestra tabla, porque necesitamos nada más iterar. Iterar quiere decir que vamos a ir viendo fila a fila las filas que necesitamos nada más. O sea, nosotros, por ejemplo, otra vez vamos a ir centrándonos siempre en la misma fila y como ejemplo para ir trabajando e ir entendiendo. Entonces nosotros estamos en la fila esta, en la de ID 0025. Yo no necesito ir comparando con las filas en donde la hora sea mayor a la mía, porque yo lo que quiero sacar es la máxima hora anterior. Entonces, ¿qué es lo único que necesito? Es filtrar mi tabla y comparar con las filas anteriores, que van a ser donde la hora que tengan, el valor que tengan en su columna time, sea menor al nuestro, y aparte que el valor que tengan en su columna de fecha, en la de date, sea igual a la nuestra, y el valor que tengan en su columna de agente sea igual al nuestro. Entonces vamos a crear nuestra variable donde vamos a guardar nuestra tabla filtrada. La vamos a llamar, yo la voy a llamar, ustedes llámenla como les parezca mejor. Yo la voy a llamar calls necessary, o sea, llamadas necesarias, porque van a ser nada más las necesarias para calcular. Vamos a utilizar la función filter, donde vamos a filtrar nuestra tabla de hechos.
Y ahora vamos a empezar a hacer las comparaciones. ¿Qué comparaciones dijimos? Que la fecha sea igual a la fecha que tenemos en nuestra fila actual. Entonces, donde el valor que tenga en la columna date sea igual al valor que nosotros tenemos actual, o sea, nuestra es la que guardamos en nuestra variable actual date. Y ok, y que el valor que tenga en la columna de agente sea igual al que tenemos en nuestra variable de agent ID, y donde el valor que tenga en su columna time, o sea, la de la hora, calls time, sea menor al valor que guardamos en nuestra variable de hora. Con esto ya tendríamos nuestra tabla filtrada, que es la que vamos a necesitar para ir iterando fila a fila y comparando. ¿Y qué es lo que necesitamos guardar en una variable? La máxima hora anterior. Entonces, vamos a crear nuestra variable, la cual yo la voy a llamar prep hour, o sea, hora previa, que es lo que estamos calculando. ¿Y cómo vamos a sacar el máximo? Necesitamos utilizar la función maxx, que lo que hace maxx es ir sacando le pasamos como primer argumento nuestra tabla filtrada, o sea, calls necessary, y en nuestro parámetro de expresión lo que vamos a calcular es el máximo de nuestra columna time. ¿Por qué no utilizamos max? Porque max no nos permite trabajar sobre tablas filtradas, o sea, el contexto que va a tomar si utilizamos max, lo único que nos va a permitir es sacar el máximo de la columna time, pero de nuestra tabla de hechos. Por eso tenemos que utilizar maxx, que le pasamos en tabla nuestra tabla filtrada, nos permite esto. Max nada más, vamos a mostrarlo, ¿no? Max, lo único que nos permite en su... Quiero que me muestre la información. Ahí está. Lo único que me permite es directamente pasar una columna. Y si yo le paso time, no me permite pasar una tabla como parámetro para ir iterando en esa tabla. Lo único que me permite es column name. Y yo si le paso time, me va a estar tomando en contexto nuestra columna de hechos completa, y me va a sacar el máximo de todo esto. O sea, todo lo que nosotros hicimos en nuestra tabla filtrada no es que lo va a tener en cuenta. Entonces necesitamos trabajar sobre maxx, que nos permite darle como contexto nuestra tabla filtrada, y de nuestra tabla filtrada sí sacar el máximo de la columna time de nuestra tabla filtrada. Entonces, una vez que ya tenemos nuestra máxima hora anterior, que en resumen es la hora anterior, vamos al pseudocódigo. ¿Y qué más tenemos que sacar? Ya esta parte ya la cumplimos. El resultado todavía no, pero cumplimos esta parte de la hora anterior. Entonces vamos a duración. Vamos a crear nuestra variable, la cual la voy a llamar como talk duration prep hour. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo mismo. Vamos a utilizar maxx, la cual vamos a pasarle como tabla. Acá vamos a filtrar ahora. Vamos a utilizar filter. ¿Y qué es lo que vamos a filtrar? Nuestra tabla ya filtrada de calls necessary, y la vamos a volver a filtrar. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a necesitar ahora es la fila de nuestra máxima hora anterior, para poder acceder al valor de la columna talk duration de esa hora anterior. Entonces, como condición le vamos a decir que la columna time de calls necessary, en donde va a filtrar, o sea, la tabla calls necessary la va a filtrar en donde la columna time sea igual a la hora previa que guardamos en nuestra variable. ¿Y qué es lo que va a calcular? O sea, ¿qué máximo va a sacar maxx? Va a ser el máximo de la columna average talk duration
de nuestra tabla calls necessary ya filtrada. ¿Por qué no le puedo pasar directamente a maxx, por ejemplo, calls necessary y la columna average total duration? Porque va a sacar el máximo tiempo de todas esas filas que filtramos. Por ejemplo, no es que se quedó calls necessary y nada más tiene, por ejemplo, nosotros otra vez estamos en el ID 0025 en esta fila. Y no es que calls necessary nada más ahora tiene una fila sola, o sea, la máxima anterior, sino que call necessary sigue teniendo las tres filas. Entonces ahora necesitamos filtrar estas tres filas y sacar el máximo de nuestra columna average total duration, o sea que sería esta, 3 minutos 40 segundos. ¿Por qué? Porque por ejemplo que, bueno, acá se da justo que el máximo tiempo de duración es este, pero supongamos que tenemos otra fila más en donde el tiempo de duración fue de 10 minutos. Entonces tendríamos en nuestra tabla con necessary 4 filas, y me va a tomar esa fila en donde el tiempo sea 10 minutos sin importar la hora, y yo necesito que la hora sea igual a la que calculé anteriormente, a la máxima anterior. Entonces acá ya tenemos nuestro cálculo para sacar el máximo average total duration, siempre y cuando el valor en la columna time sea igual al que calculamos antes en nuestra variable prep hour. Una vez que ya tenemos todo esto, si vamos de nuevo al pseudocódigo, ya tenemos todo. Ya calculamos la duración y ya calculamos la hora anterior. ¿Qué nos falta calcular ahora? El resultado. Que dijimos que el resultado es la hora de nuestra llamada actual menos la última llamada anterior más el tiempo de duración. Entonces vamos a crear nuestra variable result, donde vamos a realizar el cálculo de el valor de la hora actual, o sea, la hora actual dijimos que era menos la hora previa más el tiempo que duró. Y ahora ya podríamos retornar nuestro resultado. ¿Por qué primero lo guardo en una variable y no lo retorno directamente? O sea, ¿por qué no hago esto? ¿Por qué acá no pongo return de una? Porque es buena práctica guardar el resultado en una variable y después retornarlo. Porque si después agregamos otros pasos después de esto, o sea, si yo ya no acá finalizo mi resultado, sino que después necesito agregar el día de mañana otros cálculos más y después retornarlo, voy a tener que estar moviendo return. Entonces acá directamente, nada más pasando el nombre de una variable, listo, cambio el nombre y ya está, se terminó. Entonces acá ya tendríamos todo completo, ya estaríamos en condiciones de finalizar nuestra columna calculada. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, y justo hablando de esta buena práctica de no retornar directamente cálculo, sino que guardar el resultado final en una variable y después retornar esa variable, es que si ya finalizamos el cálculo ahora, miren esto que tenemos que tener en cuenta que no lo tuvimos, y es que si nos fijamos y en el filtro agregamos también el agente 2, es que las primeras filas siempre nos va a retornar el valor de nuestra hora actual, porque no tiene horas anteriores. Entonces, ¿no? Por ejemplo, esta sería la primera fila del agente 1, esta sería la primera fila del agente 2, y así va a pasar siempre, y va a pasar lo mismo cada vez que se cambie de fecha. La primera fila de cada fecha por agente no tiene fechas anteriores, porque nos estamos centrando en una sola fecha y en un solo agente. ¿Se entiende? Entonces en nuestra tabla filtrada, no, o sea, nuestra tabla calls necessary, quiere decir que no tenemos filas guardadas, o sea, no tiene ningún registro guardado en nuestra tabla calls necessary, porque tanto o es la primera fila de un agente, el primer registro de un agente, o es el primer registro de ese agente, o sea, de cualquier agente, pero es la primera fecha. Esto va a pasar cada vez que se cambie de agente o cada vez que se cambie de fecha. Entonces, lo que vamos a hacer, porque nosotros acá queremos que el tiempo muerto sea cero, porque es la primera fila.
¿no? No quiero que me diga que tuvo 9 horas 12 minutos 58 segundos de tiempo muerto. En realidad no tuvo ningún tiempo muerto porque es la primera fila. Después, para que esto, cuando hagamos la medida y esto sea más exacto, podemos hacer que directamente omita eso, ¿no? Que no lo tenga en cuenta. Eh, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un if. Todavía no vamos a retornar. Vamos a crear una variable. Otra variable. A esta le vamos a cambiar el nombre. La vamos a llamar como time diff, o sea, diferencia de... o time hour. No, diff hour. Hour diff. Ahí está. Diferencia de horas. Y vamos a crear otra variable que ahora sí, a esta la vamos a llamar result. Que va a ser un if en donde usemos count rows para contar las filas de nuestra tabla filtrada de cosas necessary, y que si la cantidad de filas de nuestra tabla filtrada es igual a 0, o sea, si no hay registros guardados, que quiere decir tanto, o porque ya o es la primera fila de un agente, de cada agente, o sea, de cada ID de agente distinto, o es porque se cambió de día, entonces no tenemos registros guardados. Bueno, vamos a hacer que cuando sea igual a 0 me devuelva con la función time, que sea las 0 horas, 0, o sea, 0 horas, 0 minutos y 0 segundos, o sea, 0. Y si no, si es que hay filas, ahí sí me devuelva lo que guardamos en ourdiff, perdón, timediff no, en ourdiff, o sea, en lo que era nuestra variable resultado antes, el cálculo que hacemos de la hora actual menos la hora previa más el tiempo que duró. Ya teniendo esto, ahora sí vamos a retornar result. Y si los cálculos andan bien, ya está todo perfecto. Vamos a validar. Nos centramos en nuestra nueva columna calculada y vemos que el primer registro del agente ID es 0. El primer registro del agente 2 nos da 0. Acá ya sí nos da diferente porque ya es el segundo registro. Entonces se está devolviendo 43 minutos 20 segundos. Y vemos que la hora actual máxima para esta fila, que estamos en la fila 3, ¿no? Sí, en la 3. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es la diferencia entre las 10 de la mañana 29 segundos y las 9 de la mañana 12 minutos 58 segundos, o sea, más o menos las 9 y 13 más lo que duró la llamada 4 minutos, o sea, las 9 y 17 más o menos. La diferencia sería 17 más 320, sería 17 más 320, 43 minutos. Vemos que el resultado es exacto. Vemos que cuando cambian los días también va a ser exacto, o sea, tiene que ser 00, 00, porque ya estamos en el sábado 2 de enero, ya cambiamos de día y el agente 1 listo, ya arrancó nuevamente su día, entonces no tiene tiempo muerto. Lo mismo tiene que pasar con el agente 2 acá en esta columna, ya está en el sábado 2 de enero y entonces su tiempo muerto 0. Ya sacamos todo, gente, tenemos nuestra columna calculada y miren la comparación de las otras medidas que tenía antes este proyecto, ¿no? Que nada más teníamos máxima puntuación o bueno, cantidad de llamadas. Ya ahora tenemos una buena información que es el tiempo muerto por agente. Entonces miren cómo se pueden mejorar nuestros proyectos, sacar mucha información valiosa. Y esto después lo vamos a pasar a medidas y vamos a ir calculando las demás preguntas de negocio. Nos falta cuál es el tiempo muerto entre llamada y llamada sobre el mismo topic, o sea, el mismo tema. Y cuál es el tiempo muerto entre llamada y llamada en el mismo día, o sea, sin importar el agente ni el topic. Tiempo muerto entre llamada y llamada. Así que bueno, gente, finalizamos el video de hoy. Los espero en el próximo video donde vamos a terminar de responder de crear las dos columnas calculadas que nos faltan, a responder las dos preguntas de negocio que nos quedaron. Y luego ya vamos a ir pasando estas tres preguntas de negocio a medida, aplicando medidas de tendencia central, como para ver si sacamos el promedio o la mediana. Así que bueno, gente, muchas gracias por hacerme el aguante. Finalizamos el video. Chau chau, nos vemos en la próxima.